Vamos a hacer un caso de estudio sobre el modelado en representación interna de un sistema eléctrico, en concreto de un sistema eléctrico que contiene un transformador. Este va a ser nuestro objetivo del caso de estudio, ¿vale? Tendremos una fuente de tensión que alimentará a un transformador no ideal que, a su vez, en una tensión, digamos, más alta, el secundario tendrá un mayor número de espiras, alimentará una carga que, por simplicidad, supondremos resistiva. Entonces, nuestro objetivo va a ser modelar este circuito eléctrico. La parte de las resistencias será más o menos trivial, estática, y la dinámica estará en las autoinducciones y el acoplamiento magnético asociados al transformador. Los parámetros constantes serán las resistencias de los demanados del transformador, R1 y R2, la resistencia de carga, Rload, o recarga, digamos, una resistencia de pérdidas por corrientes de Foucault, pérdidas que se traducirán en calentamiento del núcleo del transformador, en concreto, digamos, pues en función de la tensión inducida en las bobinas, que es la derivada del flujo, bueno, pues también en función de esa derivada del flujo se originarán unas pérdidas modeladas pues por esta resistencia en paralelo a lo que sería la bobina del transformador. Luego, pues la bobina primaria tendrá una autoinducción, la del secundario tendrá otra. Como la autoinducción es proporcional al número de espiras al cuadrado, porque incrementar el número de espiras incrementa linealmente el flujo y también la derivada de flujo, ρ, que es ese cociente entre el número de espiras de primario y secundario, al cuadrado me da la relación entre las autoinducciones del secundario y del primario. Y luego también en los transformadores hay un coeficiente de acoplamiento magnético, kappa C, que da lugar a la inducción cruzada según esta fórmula. ¿Qué es la inducción cruzada? Pues en concreto la inducción cruzada es el valor M que hay que insertar en esta ecuación, digamos, de dos bobinas acopladas magnéticamente. La tensión inducida en la bobina 1 del primario será la de la ecuación de su autoinducción más una ecuación debido al acoplamiento magnético M y la derivada de la intensidad 2, o sea, el flujo que produce la intensidad 2 atraviesa la bobina 1 y entonces pues este M es la inducción cruzada. Del mismo modo, esa inducción cruzada debido al flujo de la intensidad 1 sobre la bobina 2 dará lugar a este término que, sumado con el término de autoinducción de la intensidad del secundario, me dará la tensión inducida en el secundario. Entonces, con estas dos ecuaciones y las ecuaciones del resto de elementos que aparecen en este circuito, deberíais ser capaces de escribir un modelo dinámico del sistema sin mirar nada más a continuación. ¿De acuerdo? Si deseáis ampliar información sobre esta teoría de los transformadores, podéis consultar estas fuentes de internet, por ejemplo, o bueno, vuestros apuntes de circuitos eléctricos o de máquinas eléctricas, en caso de que hayáis hecho un curso sobre el mismo, aunque ya digo que con las ecuaciones de esta transparencia y las leyes de Kirchhoff y resistencias deberíais ser capaces de escribir el modelo, por lo cual deberíais pausar el vídeo en este momento e intentar escribirlo por vuestra cuenta. ¿De acuerdo? Bien, suponiendo que habéis pausado el vídeo, os vamos a explicar a continuación brevemente estas transferencias. Aquí se ve el efecto de un flujo que solo pasa por la bobina 1 y no por el 2, de un flujo que solo pasa por la bobina 2 y no por el 1, y del flujo cruzado que pasa por ambas bobinas y que es responsable de la autoinducción cruzada. De modo que aquí tenemos los efectos cruzados. Al circular intensidad I1 por la bobina 1, pues entonces V1 tiene este factor. La tensión en el secundario pues es un cierto coeficiente de acoplamiento por la derivada de la intensidad 1 debido a este acoplamiento magnético. Viceversa, si circula I2 por el secundario, pues entonces esta es la tensión en el secundario y esta es la tensión en el primario, donde también la intensidad 2 produce tensión en el primario debido a ese acoplamiento magnético. Y esto da unas ecuaciones en el dominio del tiempo de este tipo que van a ser obviamente muy similares a las del modelo que se supone que, si habéis pausado la transferencia en el momento adecuado, deberéis haber intentado resolver por vosotros. Si no lo habéis resuelto, estas ecuaciones en el dominio del tiempo efectivamente dan muchas pistas sobre cómo debería ser el modelo del circuito. La explicación del
acoplamiento magnético viene por cuestiones de energía discutidas en esta transparencia. Ya digo, no es mi misión detallar todos los detalles sobre las máquinas eléctricas y los transformadores. Esta es un poco la justificación de lo que significa el acoplamiento magnético y el coeficiente kappa. Pues un transformador ideal es aquel en el que el coeficiente de acoplamiento vale 1 y no tenemos pérdidas, y entonces estas son las ecuaciones básicas de un transformador. Relación entre tensiones proporcional al número de vueltas, relación entre intensidades inversamente proporcional al número de vueltas. Son muy similares a los que en mecánica sería un engranaje, digamos, entre fuerzas y velocidades. Los transformadores reales pues tienen resistencias de armadura, flujos que no llegan al otro inductor, flujos que no llegan al otro inductor en el secundario, un flujo compartido y luego pues las pérdidas de Foucault modeladas por este tipo de circuito, aunque en nuestro sistema, digamos, hemos prescindido por simplicidad de esta inductancia y también hemos prescindido por simplicidad de esta otra inductancia en una carga inductiva para hacer el modelado más sencillo. Veis que, por tanto, si borramos esta autoinducción y esta autoinducción, lo que tenemos es el modelado objeto del caso de estudio. Vamos a pasar a hacer ese modelado en MATLAB y determinar distintas características de la respuesta temporal y en frecuencia de ese modelo. Comencemos definiendo las variables simbólicas intervinientes. Las variables simbólicas van a ser las intensidades en primario, en secundario, tensiones en R1, en R2, tensión de carga, tensiones inducidas, la intensidad de Foucault y la tensión de alimentación. También necesitaremos unos símbolos der I1 y der I2 que denotarán las derivadas de las intensidades 1 y 2. Lo que ocurrirá es que cuando hagamos transformada de Laplace sustituiremos inmediatamente estos símbolos por S por I1 y por S por I2, y sin embargo cuando hagamos representación interna lo que trataremos es de despejar una expresión de estos símbolos en función de las variables de estado permitidas. Bien, aquí tenemos unos parámetros constantes de 0,1 ohmios de resistencia al primario, 1 ohmio de resistencia secundario, 400 ohmios de esta resistencia Foucault y 100 ohmios de resistencia de carga. Vosotros, si ejecutáis este código, pues podéis probar distintos parámetros para ver el resultado. Bien, la relación de transformación, vamos a poner un transformador que si fuera ideal tendría una relación de 4 a 1. La tensión en el secundario sería 4 veces más alta que la tensión en el primario y la intensidad 4 veces más pequeña. Las autoinducciones pues van a tener este valor L1, 7 por 10 elevado a menos 2 henrios, y L2 pues será 16 por L1. El coeficiente de acoplamiento magnético, según la fórmula discutida en la teoría, va a ser de 0,97, habrá un 3% de flujos, digamos, perdidos, y de manera que la inductancia mutua pues será este M. Bien, el modelo final va a ser el siguiente. Primero tengo pues que la tensión inducida en 1 pues es la ecuación dada en las transferencias, L1 por la derivada de 1 más M por la derivada de I2. También tengo aquí la otra ecuación de la tensión inducida en el secundario, M por la derivada de 1 más L2 por la derivada de I2. Bien, por otra parte, la intensidad de corrientes de Foucault y la tensión inducida en 1 viene dada por esta ecuación de aquí, de una resistencia. La tensión en la resistencia 1 pues es R1 por la intensidad que pasa, digamos, por el devanado más esa intensidad equivalente y Foucault. Y luego pues la tensión de la fuente pues es la caída en R1 más la tensión en el inducido 1. Por otra parte, en el secundario, la tensión en la carga es resistencia de carga por intensidad 2. Y luego pues tensión inducido 2 más estas pérdidas en la armadura más la tensión de carga dan lugar a 0, dando la vuelta completa de la ecuación de malla de Kirchhoff, dado que no tengo ninguna otra fuente de tensión en el secundario. Bien, pues este es el modelo que teóricamente se debería haber escrito viendo las ecuaciones suministradas en las transferencias.